La guerra entre Irán e Israel se está poniendo al rojo vivo y atentos a la última información que acaba de poner en la mesa la BBC. ¡Tremendo! ¿Qué se sabe del arsenal nuclear de Israel y por qué sus líderes no reconocen ni desmienten su existencia? Es un secreto a voces. Israel posee armas nucleares propias que se remontan a la década de los 60. No es algo que Israel haya reconocido públicamente. La semana pasada, argumentando que Irán estaba cerca de obtener un arma nuclear, Israel lanzó una ofensiva contra este país. Irán contraatacó con misiles balísticos y ambos países están inmersos en una escalada del conflicto. Israel es el único estado en Medio Oriente con armas nucleares, le dice a la BBC Mundo Xavier Boigas, doctor en física e investigación del Centro de las del Estius, una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamento. Irán tiene uranio enriquecido al 60% de pureza, según ha asegurado en marzo el Organismo Internacional de la Energía Atómica, pero como explica Boigas, para construir una bomba nuclear tiene que estar enriquecido por encima de un 90%. Además, Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, como sí lo hicieron otros países como el propio Irán, Estados Unidos o Rusia. Esto implica que no se somete, como el resto de firmantes, a inspecciones periódicas de sus posibles instalaciones nucleares. Sí que es miembro en cambio de la OIEA, pero en este caso no es obligatorio ningún tipo de inspección. Debido a esto, lo que se conoce del programa nuclear de Israel es por filtraciones, por informaciones de los departamentos de defensa y de energía de Estados Unidos, por estudios aproximados de las agencias internacionales que monitorean el tema nuclear. También por una única fuente más directa, el ingeniero nuclear israelí Mordechai Vanunu, que trabajó en una planta nuclear israelí y que tras ser despedido habló con The Sunday Times en 1986. Entonces le contó al mundo que Israel tenía un programa nuclear en marcha. Esto le valió años de cárcel. La política oficial de Israel sobre la posesión de armamento nuclear se conoce bajo el nombre de Amniut, es decir, ambigüedad deliberada, ya que, como decimos, no ha confirmado ni desmentido la posesión de armas nucleares de ningún tipo. Podría decirse que esta conducta, la de la Amniut, es la contribución más distintiva de Israel a la era nuclear. Así lo detalló Avner Cohen, profesor de estudios sobre la no proliferación, experto en el tema nuclear israelí, en un informe para la Cámara de los Lores de Reino Unido. Y no es una política nueva. Shimon Peres, quien fue primer ministro y presidente de Israel, habló en su autobiografía sobre esto. Aprendimos que la ambigüedad tiene un poder tremendo. La duda fue un poderoso factor disuasorio para quienes deseaban un segundo holocausto. Esta política de opacidad nuclear es el mayor logro estratégico y diplomático del Estado, señaló Cohen, con la aquiescencia del entorno internacional le permiten lo mejor de los dos mundos, detalla el experto. Israel es opaco por voluntad propia y ya, no hay más. Nunca ha formado parte del TNP y por tanto no está obligado a inspecciones periódicas, le explica Boigas a la BBC. Si bien en todas las cuestiones militares no son transparentes ni Israel ni la mayoría de los países, Israel en este caso, en el tema nuclear, lo es aún menos, matiza Boigas. De esta forma le parece que protege sus intereses, lo que pasa es que sabemos que tiene un programa nuclear y sabemos que tenía una serie de bombas y sabemos que las pueden utilizar, así lo relata el doctor en física. Por tanto, esta opacidad se ha roto simplemente por la información externa, no porque Israel haya querido declarar o no declarar sus intenciones. Cohen explicó en su informe que esta ambigüedad le permite a Israel defenderse de amenazas existenciales, así como de la reputación política asociada a las armas nucleares y, por otro lado, no paga prácticamente ningún precio político, diplomático o incluso moral por la posesión nuclear. El diario Israel Hayom, el de mayor circulación en el país, gratuito y pro-Netanyahu, dedicó un extenso artículo a por qué Israel es tan reservado sobre su capacidad nuclear.
Según este diario, el objetivo principal de Israel es prevenir la proliferación nuclear a toda costa, y así los partidarios de la PNUD argumentan que abandonar esta política podría provocar una escalada de la proliferación nuclear de Medio Oriente y desencadenaría una carrera armamentística. El Centro para el Control de Armas y la No Proliferación argumenta que esta falta de claridad es un obstáculo clave para el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio. Lo primero que se supo sobre la capacidad nuclear de Israel fue a través de un memorándum del Departamento de Estado de los Estados Unidos que data de 1962 y habla del acuerdo entre Francia e Israel que llevó a la construcción de una planta nuclear en Dimona, en el sur del país, en los años 50. La colaboración con Francia era para construir un reactor para la obtención de plutonio, explica Boigas. Una búsqueda en Google Maps de la ciudad nos permite ver que a unos 10 kilómetros de ella se sitúa el Centro de Investigación Nuclear de Negev en pleno desierto. En principio se detalló que es el complejo, era una planta textil, un lugar para realizar investigaciones metalúrgicas y un complejo agrícola. Más tarde, aunque también en la década de los 60, el entonces primer ministro israelí, David Ben-Gurion, hizo la única referencia pública al programa nuclear de Israel. Fue en un discurso ante la Knesset, el Parlamento, y dijo que el Centro de Investigaciones Nucleares tenía fines pacíficos. Como detalla Boigas, son las investigaciones de los departamentos de defensa de energía de Estados Unidos las que determinan que está muy claro que Israel tiene un programa de armas nucleares. La desclasificación de documentos gubernamentales sensibles muestra que al menos para 1975 el gobierno de Estados Unidos estaba convencido de que Israel tenía armas nucleares. Pero hay un punto clave en la historia del país y tiene nombre propio: Mordechai Vanunu. Y es que fue en los años 80 cuando se pudo conocer con algo más de detalle el programa nuclear israelí. Vanunu era un ex trabajador del reactor nuclear de Dimona que pasó 9 años trabajando en esas instalaciones hasta 1985. Pero antes hizo 2 carretes de fotografía de las instalaciones de modo clandestino. En las fotos aparecía el departamento para extraer material radiactivo para la producción de armas y el laboratorio de modelos de aparatos termonucleares. En 1986 entró en un grupo antinuclear en Sydney, Australia, y fue allí donde contactó con un periodista freelance colombiano, Oscar Guerrero. Este le convenció de publicar las fotos. Así se puso en contacto con periodistas de Peter Houghton del periódico británico The Sunday Times. Houghton le contó al programa Witness History de la BBC que Vanunu pensó que exponiendo estos detalles Israel recibiría presión internacional para frenar su programa nuclear. Sin embargo, nada de eso pasó. Vanunu fue supuestamente secuestrado y llevado a Israel, según se cuenta en Witness History, y tras un juicio Israel lo condenó a 18 años de prisión por traición y espionaje por revelar los secretos del arsenal nuclear del país. En el 2004 fue liberado, entonces dijo que estaba orgulloso y feliz de lo que había hecho. Tras su liberación fue nuevamente condenado y ahora no se le permite ni contactar con extranjeros ni salir de Israel. Gracias a las revelaciones de Vanunu se reconoció abiertamente que Israel tenía un programa de armas nucleares. Según la información de Vanunu, en ese momento los expertos estimaban que Israel tenía entre 100 y 200 cabezas nucleares que también se conocen como ojivas. En la actualidad, las instituciones encargadas de monitorear la actividad nuclear, como el Instituto de la Investigación para la Paz de Estocolmo, calculan que Israel debe poseer alrededor de 90 ojivas. Y se cree que el plutonio necesario para la fabricación de las armas se produjo en un reactor de investigación IRR-2 en el Centro de Investigación Nuclear de Negev, cerca de Dimona. Según la información oficial suministrada por Israel, este es un reactor térmico de 26 megavatios, pero algunos consideran que es una subestimación de su capacidad. Al igual que ocurre con todo el programa nuclear israelí, este reactor no está bajo las salvaguardas de la OIEA, es decir,
el conjunto de medidas técnicas que este organismo aplica para tratar de verificar de manera independiente que las instalaciones nucleares no se utilizan de manera indebida y que los materiales nucleares no se desvían de los usos pacíficos. Pero ¿cómo hacen el cálculo de las cabezas nucleares que posee Israel si este país no proporciona información? Las organizaciones internacionales hacen un seguimiento y anualmente hacen una estimación de los arsenales, indica Boigas. En el caso de los países donde hay menos información, como Israel o Corea del Norte, se cuenta aproximadamente cuál ha sido la producción de uranio o plutonio, como ocurre con Israel de los últimos años, y de aquí se extrapola el dato. Así nos cuenta el experto, se mira el tiempo que llevan trabajando las centrales nucleares en cuestión, cuál ha sido el rendimiento y se hace una estimación. Este método no es un método nuevo ni se ha aplicado solo a Israel o a Corea del Norte, país que según este mismo cálculo se estima que posee alrededor de 50 ojivas. En el 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pedía a Israel que abriera su programa nuclear para la inspección internacional. El propio Israel, Estados Unidos y Canadá votaron en contra de la moción que pedía a Israel unirse al Tratado de No Proliferación. Irán sí firmó y ratificó este acuerdo en los años 70, pero esta semana, y tras el ataque de Israel al país, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghai, confirmó que el Parlamento prepara la documentación necesaria para abandonarlo. Por otro lado, en la Asamblea General de la ONU se ha presentado de modo regular peticiones de resoluciones para que se declare la zona de Medio Oriente libre de armas nucleares. Israel se ha negado, incluso consideró que era un ataque a su integridad territorial, expone Boigas. La explicación que ha dado Israel, según se pretende, desprende de las declaraciones recogidas en los archivos de prensa del Instituto de Naciones Unidas y de Investigación sobre el Desarme, es que esas resoluciones no abordan los verdaderos riesgos de la región. Xavier Boigas puntualiza que es preocupante que cualquier Estado adquiera y tenga armas nucleares por el peligro que conlleva tenerlas. Y agrega, se hace extraordinariamente preocupante que Israel, que ha incumplido resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha despreciado el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, sí que tenga armas nucleares y que ningún otro país sea capaz de frenarlo, reducir esta situación y reconducirla. Bueno, señores, tremendo informe el que ha puesto en la mesa la BBC. Y bueno, vamos a ver, señores, Israel, que es un país que ha sido muy perseguido a lo largo de las décadas por sus vecinos. Vamos a ver, aquí tampoco se puede confirmar que Israel tenga armamento nuclear. Sí que evidentemente la BBC ha puesto un estudio en la mesa y por testimonios, por muchas historias, se puede intuir, pero evidentemente el gobierno de Israel no ha confirmado nunca el tema de que positivamente tengan armamento nuclear, y yo creo que aunque lo tuvieran tampoco lo van a confirmar, porque eso va un poco en contra de los intereses de ellos mismos. Y bueno, señores, pues espero que os haya gustado este estudio que ha puesto en la mesa la BBC y habla, pues coincidiendo con esta guerra que hay entre Irán e Israel, pues el tema de las armas nucleares, datándonos en el tiempo, en todo lo que ha ocurrido. Y sobre todo, pues que al final los israelíes que han estado históricamente perseguidos, no en el último siglo, sino durante siglos, y han sido desplazados, expulsados, y bueno, hay que ver un poco la historia de Israel, pues evidentemente, pues ahora en pro de su supervivencia, pues me imagino que tendrán una bajo la manga. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.